nuestra vida viviremos nosotros también. Juntamente con Cristo estamos en lugares celestiales. Amén.
para vivir en ti.
Aleluya, Señor. Gracias, gracias por tu amor, Señor. Lo tenemos todo. Somos libres, Padre. Aleluya. Por esta libertad que nos has dado, Señor. Amén. Aleluya. Los ciudadanos del cielo. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Esa ciudadanía que la tienen otorgada por Cristo. Amén. Aleluya. Señor. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sí, Señor. Aleluya. Denle un fuerte aplauso. Amén. Y a la muerte venció. Amén. Gracias. Señor, aquellos cultivos arrasados, Señor, Padre, gracias porque nosotros confiamos de que siempre tendremos el maná en nuestras mesas, Señor, nunca nos faltará, porque tú eres nuestro Dios y tú has provisto todas las cosas para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Invitamos al pastor que trae esta mañana la palabra y damos gracias a Dios por su vida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios.
Estoy nuevecito, mis hermanos. Recién venido de Jerusalén. La gloria es para nuestro buen Dios. Me estuve echando esa crema que no lo deja quemar a uno, pero no dio efecto. No dio efecto, no sé por qué. Bueno, bendito sea Dios, aquí estoy, mis hermanos. Vimos la primera parte, hoy vamos a ver la segunda parte de la transición. Y acostumbro a hacer un pequeño reasunto, un recuento de este tema tan precioso, porque hace más de 2000 años nosotros estamos tratando de transitar, transicionar sería el término más correcto, de pasar de un lugar a otro. Y nos ha costado, todavía hay mucha gente que ni aún su pensamiento está orientado a transitar, a la transición en el reino. No es cualquier transición, no es cualquier tránsito, se trata en el reino del amado Hijo Jesucristo. Nosotros nos apoyábamos diciendo lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 y versículo 11. En ese libro dice textualmente que las cosas que sucedieron en el pasado nos deben servir de ejemplo a nosotros, para que no caigamos en tanta desproporción, para que no pequemos. Entonces Dios ha permitido tantas cosas en el pasado para que nos sirva de ejemplo. Muchas cosas que pasaron y que sucedieron no es para que vuelvan a suceder, no es para que nosotros nos acojamos a ellas, sino para que observemos y nos sirva de escarmiento. Habíamos dicho también que Dios siempre ha anhelado en su corazón tener un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes y de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo apartado, una nación aparte. Siempre Dios lo ha manifestado, y esto también se lo ha transmitido a los profetas y lo ha transmitido a los discípulos, y todos lo han dicho de una manera, de otra, que Dios ha estado y está interesado en darnos un reino. Por eso en Lucas nosotros encontramos Lucas 12, versículo 32, y también Lucas 22, 29, en ambos textos dice Lucas que Dios le ha placido darnos un reino. Y dice: no temáis nada pequeña, mis ovejas, estemos tranquilos y serenos, porque nuestro Padre Dios le ha placido darnos un reino. Y qué bueno esto, mis hermanos. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vistiréis. Bueno, Dios le ha placido darnos un reino. Estamos hablando de Lucas 12, 32 y de Lucas 22, 29. Estos textos lo hemos visto, lo estamos recordando. En Colosenses 1, 12 al 13, Dios ha cumplido su deseo. En concordancia con el deseo de Dios de darnos un reino, dice en este libro de Colosenses que Dios nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es decir, Dios obra siempre conforme a su plan, a su propósito. Si el hermano lo pasa, ahí está escrito: y yo pues asigno un reino. No, en el otro también está, en todas partes está manifestado. En Mateo capítulo 6, versículo 10, Jesús, consciente de lo anterior, recomienda. ¿Recuerdan cuando Jesús le pidieron los discípulos: Señor, enséñanos a orar? Entonces él, consciente del deseo de su Padre, de nuestro Padre, de que nos quiere dar un reino, cosa nos dice Jesús: cuando oren, pídanle al Padre que venga su reino y que se haga su voluntad. Como ustedes ven, hay una intención grande de parte de Dios para con nosotros, de que vivamos en ese reino y que se haga la voluntad de Dios, no la mía, en ese reino. Si nosotros tomamos conciencia de esto, a esto es lo que se le llama la transición. Y para poder ser eficaz, eficiente en el reino, tenemos que estar todos en el reino y conocer el sistema del reino para gozar de todos los beneficios de este reino. ¿Se entiende, verdad? Amén. Démosle un aplauso a nuestro buen Dios, porque estamos entendiendo esto. Yo me gozo que estemos entendiendo esto, mis hermanos.
Todo esto en el mundo espiritual ya se ha cumplido y tu espíritu y mi espíritu lo sabe. Con ese tatelistai, cuando el Señor dijo en Juan 19, consumado es, Juan 19, versículo 30, ¿recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Las últimas palabras que él dijo fue esa. Dice, y dijo, consumado es, y luego expiró. El Señor entregó su vida, pero dejando claro que todo había sido cumplido. Es decir, que ya se dio de parte del Señor todos y cada uno de los elementos para que la transición se lleve a cabo sin problema. Ahora corresponde a nosotros tomar conciencia y saber que estamos en un reino, que Dios ha pagado el precio para esa transición. Ningún creyente puede ignorar que está equipado totalmente, que es eficaz y eficiente para vivir en ese reino. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 3:6, dice que al Padre, por voluntad de Él, no por mérito de ninguno, nos hizo aptos. Diga, yo soy apto. Usted es una persona apta. Apto quiere decir una persona capaz, eficaz para todo lo que concierne al nuevo pacto. Porque allí en el nuevo pacto es donde se encuentra la información, el sistema, el método de vivir en el reino. Porque el nuevo pacto propio nació con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto fue el precio que se pagó. Y es allí donde nosotros empezamos a gozar y a beneficiarnos de todo lo cumplido. Mis hermanos, está todo cumplido. Usted y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos todos los elementos para llevar a cabo una vida tranquila y serena en el reino donde nos ha trasladado nuestro Padre Dios. Ahora bien, esto de vivir en el reino es un trabajo arduo. Esto de la transición no es fácil, dispendioso, ¿sí? El enemigo no se ha quedado quieto. Yo les explicaba, y estoy tratando de resumir, que el enemigo se ha trincherado, ¿entienden esa palabra? En la tradición. Y ha usado la tradición para que nos sirva de impedimento para poder hacer la transición. La tradición es algo que es lo viejo, lo antiguo. La tradición se nutre del pasado. La tradición se nutre del apego a las cosas viejas. Hay gente que se apega demasiado a lo viejo y no da espacio a lo nuevo. ¿Me comprenden? Y eso se vive en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la tradición, en cierta manera, es un obstáculo que no permite y no facilita la transición. Debemos de transitar, dice el Señor. No simplemente es un tránsito, es una transición. A ver, yo le digo a hermano, venga un segundo. Edgar, sí. Samuel, viene también tú. Tráeme. Venga usted por aquí. Sí, bueno, por aquí. Esto es un ejemplo para que usted entienda qué cosa es transición y qué cosa es transición. Tránsito es la palabra más fácil. Mi hermano, puede sentarse por acá, por aquí. Devuélvase y se sienta acá. Devuelva su asiento. Ya. El hermano lo estoy saludando y se ha devuelto. Samuel, trae el asiento que hay aquí. Miren, los dos, para que usted entienda qué cosa es. No sé si usted está observando. Con este ejemplo es clarísimo. Estoy diciendo que la transición es cuando una persona pasa de un lugar a otro para quedarse, que no es lo mismo que tránsito. El hermano vino en tránsito, vino, me saludó, entró por un lado y salió por otro y se volvió a su lugar. En cambio, Samuel, él sí está en la transición, porque él vino, pero no para volverse, él vino para quedarse. Nosotros, Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, no para volvernos nuevamente al mundo, sino para quedarnos en ese reino. Por lo tanto, para el caso de Samuel, él debe interesarse en todas las cosas de acá arriba del reino, para poder vivirlo y aprovecharlo al máximo.
el hermano simplemente pasó y se devolvió, siguió para nuevamente donde estaba, a su lugar, no digo al mundo. Por eso el tránsito, que es la palabra que nosotros tomamos, que estamos transitando para el reino, no es la palabra adecuada, es transición, transicionar, que se confunde con transitar. El transitar es un derecho que tenemos nosotros. ¿Sabía usted? Está entre los derechos humanos, entre los 30 derechos humanos. Ahí está, todo ser humano es libre de pasar por cualquier lugar donde quiera, siempre y cuando vaya en tránsito. En los aeropuertos internacionales, las personas podían entrar sin visa a cualquier lugar, siempre y cuando fueran en tránsito. Y hasta le hicieron leyes al tránsito. Algunos países consideran, como Australia, que una persona puede pasar por la Australia hasta 72 horas sin visa. Y esta era la norma, la gente pasaba por los aeropuertos, por eso se llaman aeropuertos internacionales, porque son internacionales de todas las naciones. Entonces las personas pueden transitar sin visa. Miles y miles de personas pasan por los aeropuertos sin control, porque están en tránsito. Es muy diferente a aquel que está transicionando. Él va a quedarse. Él tiene que hacer emigración, hacer un poco de trámites. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Galidia ha ido 2 veces a Turquía. Mi esposa ha ido 2 veces a Turquía en estos últimos tiempos, pero ha pasado en tránsito. Prácticamente no conoce Turquía. En cambio, yo fui a Turquía a quedarme. Entonces yo sí conozco más las normas. Me interesaba más por las normas, por lo que cómo comen, cuánto cuesta la moneda y todas estas cosas, porque yo fui a quedarme. Es lo que está haciendo Samuel. Ha venido acá a quedarse. Diga, yo me he venido al reino del amado Hijo Jesús a quedarme. Yo estoy en el reino para quedarme. ¿Entiende, iglesia? Usted no está ahí en tránsito, usted debe quedarse. Por eso usted y yo debemos de conocer todo lo que concierne al reino. Es nuestro deber para poder aprovechar al máximo ese esfuerzo, esa labor que hizo nuestro buen Padre, de trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Démosle el aplauso grande al que vive para siempre. De modo que ya estoy profetizando, dentro de poco Él va a estar predicando, haciendo un poco de cosas, porque vino a quedarse. Amén. Mis hermanos, el enemigo natural de la transición en el reino es la tradición. Ahora sí entendemos. El enemigo natural de la transición es la tradición. La tradición se nutre de las habitudes, del pasado, de las costumbres. Ustedes no han visto el hermano, mis hermanos, cambiemos, hagan, no, o sea, siempre lo hemos hecho así. Yo no sé por qué el pastor se complica si siempre lo hemos hecho así. Hermana, cante una canción nueva. No, si esa, siempre cantamos en las viejas, a nosotros nos gusta en lo viejo. Y se aferran de allí. No es que así nos lo enseñaron a nosotros. Hay que transitar, mis hermanos, y en especial transicionar. Amén. La palabra de Dios muestra un caso muy especial en Hechos, lo mencioné, ya estoy terminando el reasunto, Hechos 10, versículos 13 al 14, donde Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Nosotros, los que fuimos ahora a Jerusalén, fuimos exactamente a la casa, fue el primer lugar que fuimos a visitar, allí a la casa de Cornelio. Todavía existe esa casa, iglesia. Por fortuna existe. Está en Jope. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que estaba en Jope un hombre y tiene todavía la terraza y está el mar allá al fondo y los vientos y por qué ahí se entiende uno por qué estaba Pedro ahí recibiendo la brisa del viento cuando vino la visión y veía que de un lienzo agarrado de 4 partes venían lleno de animales y le habló Dios. ¿Y qué cosa le dijo Dios a Pedro? Mata y come. Oye, qué bonito uno poder entender la palabra e ir a ese lugar y trasladarse y ver. Ahí nos quedamos como 1 hora nosotros. Y al lado más estaba la ballena que se tragó a Jonás. También tiene una historia muy grande, porque en ese mismo lugar de Jope, que habla la Biblia Jope, allá se llama,
allí está la ballena con que, bueno, está en miniatura, llamémosle así, la que se tragó a Jonás, está toda pipona así, parece que Jonás está dentro todavía. Ahí estuvimos en ese lugar, de eso es que yo le estoy hablando, mis hermanos. Qué curiosidad, Dios me revelaba varias cosas en ese lugar. Una de ellas, que Dios le dice a Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, yo no como eso. Y por segunda vez viene la palabra de Dios, le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, no, yo no como porque yo no he comido cosa inmunda. Observemos esto, la tradición no permitía a Pedro entender la revelación. Y no solo eso, le llamaba inmundo a lo que Dios ya había santificado. Porque la tradición se quedó con el pasado. Por eso ese mismo, o parte de ese relato, está escrito en Hechos capítulo 11, donde dice, y por tercera vez, Dios le muestra la imagen a Pedro. Y algo curioso, que esto me lo reveló allá en Jerusalén. Pedro sabía que era Dios quien le hablaba. No era que él ignoraba, que él decía, ¿será Dios o no será Dios? Tanto que él le dice, Señor, ¿por qué me quieres obligar a comer esto? Mi Señor, tú sabes, yo te respeto, pero yo cosa inmunda no he comido. Yo por tradición siempre como cosas buenas, cosas diferentes. Tú nos mandaste a que no comiéramos animales con pezuña y yo veo que eso está lleno de animales así. Dios tuvo que corregirlo, con amor me imagino. Pedro, ¿por qué llamas inmundo a lo que yo ya he santificado? Mire que la tradición llama inmundo lo que la revelación le llama santo. Por revelación, los que estaban allí sabían que Dios lo había santificado y que era algo santo. Por tradición, Pedro decía, no, eso es inmundo. Eso es del diablo, porque así hay mucha gente todavía, mis hermanos. Por eso es muy importante entender que Dios no se quedó con las manos cruzadas, viendo cómo Satanás se oponía a la transición a través de la tradición, sino que Dios mandó su agente natural llamado Espíritu Santo para que nos diera la revelación. Amén. En otras palabras, aquí se trata de un choque, de una guerra entre la revelación y la tradición. En eso consiste poder transitar, mis hermanos, transicionar. En eso consiste prácticamente el mensaje, en ver la diferencia y en ver cómo usted y yo usamos la revelación y no la tradición. Lo que hizo Dios para superar esto fue propio eso, la tradición. Esto de la tradición es tan complicado que en Marcos, en el capítulo 7, versículo 13, Jesús dice, vuestra tradición anula la palabra de Dios. No es que la palabra de Dios se anule, sino que las personas ponen por encima la tradición que la propia palabra de Dios. Si Dios dice coma, usted come. Pero la tradición, ¿sabe qué le dice? No puedes comer porque tiene las manos sucias. La tradición le dice, no vayas a sanar porque hoy es día de fiesta, sábado. Pero la revelación dice, tú tienes poder para sanar, sánalo. Y de ahí partimos, mis hermanos. Este fue el resumen del mensaje pasado, de la transición parte 1. Ahora, la transición parte 2, partimos de allí, de lo que está escrito en 1 Corintios 10, 6 y 7. 6 y 11, que todas estas cosas acontecieron para que nos sirva de ejemplo. De ejemplo, eso es. Imagínense, mis hermanos, esto de imágenes, de sombras, de figuras, de tipos, todo esto es Cristo. Todo esto apuntaba a Cristo Jesús. ¿Sí? Es para que nosotros no tropecemos que Dios dejó esto, para que no pequemos, para que sea diferente. La transición no es transitar simplemente, es propio quedarse. Por eso
en los diccionarios y en el mismo Google, transicionar aparece transgender, ¿sí? Transexual es lo que encuentra, porque cuando una persona cambiaba de sexo, un transexual no es lo mismo que un homosexual. Porque en el mundo de lésbico, en todo este mundo extraño que uno ni lo conoce, hay cantidad de figuras. Un transexual es una persona que trasciende de sexo, es decir, que era hombre y se pasó a mujer. Quizás ayudado por la ciencia, quizás ayudado por operaciones, por medicina, por drogas, por cosas, entonces se hacen sacar senos y todas estas cosas, y va cambiando y se volvió de hombre a mujer. Es por eso que en los diccionarios la palabra de transicionar se la han adjudicado a ellos, ¿sí? Transgender, transexual. Esa palabra trans significa pasar al otro lado, en griego. Pasar de una riba del mar o de un río al otro lado del mar o de ese río. Eso es la transicionar. La palabra de Dios muestra que cuando una persona transiciona, todo su ser debe pasar al otro lado. No es que pasó una parte y dejó otro lado, una parte sin pasar. Y eso no solamente vale para el individuo, vale para toda su familia, para todo el grupo. Y no solamente vale para la familia, para todo el grupo. Es válido para toda la ciudad, para toda la nación, para todo el pueblo. Y la Biblia está llena de ejemplos. ¿Por qué hago énfasis en esto, iglesia? Porque muchas personas se creen por orgullo, más que por cualquier otra cosa, que ya transicionaron, porque pasaron una partecita de su vida al reino de su amado Hijo Jesucristo. Pero todo el resto del cuerpo está todavía acá en el mundo, está ya bajo las potestades de las tinieblas. Para poder decir que hemos transicionado, tenemos que pasar todo el cuerpo. Y si se trata de una familia, para poder decir que toda la familia ha transicionado, debe pasar toda la familia, no debe pasar una parte. ¿Se entiende, iglesia? Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, y Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, este pueblo transicionó, salió de Egipto, que significa el mundo, el horno de hierro, y se pasaba a la tierra de Canaán, donde brotaba leche y miel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que tuvieron que es decir, pasar el mar. Ustedes recuerdan que el pueblo estaba en Egipto esclavo, y entonces Dios abrió el mar y ellos pasaron por el mar. La pregunta es, ¿cuántos pasaron? Todos. La Biblia dice hasta que todos pasaron. No es que pasaron los mejores, los más rápidos, los más fuertes, y los últimos se cerró el mar. No, el mar se cerró cuando todos pasaron. Y eso es lo que está escrito en Éxodo, que habla muy claramente en Éxodo 14 del paso por el mar muerto. Pero el mar rojo, perdón. Igualmente en Josué capítulo 3 habla de que el hombre, Josué, con todo el pueblo de Israel pasó el río Jordán. ¿Y cuándo superaron el río Jordán? ¿Cuándo volvieron las aguas a cerrarse en el río Jordán? Cuando pasaron todos. Es que la transición se debe llevar a cabo cuando pasemos todos. Nadie se siente al seguro porque pasó solo. Prácticamente no ha pasado. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 13 dice hasta que todos lleguemos. ¿Cuándo pasamos? Le preguntaron a Pablo. Hasta que, diga conmigo, hasta que todos lleguemos. No es que pasamos, es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Llegar a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Hasta que todos lleguemos a ser varones perfectos. No es que llegó uno, puede ser que usted llegó primero, pero usted no ha transicionado hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que todos lleguemos al pleroma de Dios, que es Cristo Jesús.
Entonces ahí ya transicionamos. Cuando todos lleguemos, solo así dice la palabra de Dios en el versículo 14, no seremos como niños fluctuantes guiados por cualquier viento de doctrina. Por eso usted ve al hermano hoy aquí, mañana lo ve allá, hoy cree en una cosa, mañana cree en otra. ¿Por qué? Porque no ha transicionado. Todavía no sabe dónde está. Entonces es llevado por cualquier viento de doctrina. Esto de la transición es muy importante, mis hermanos, nos da estabilidad porque sabemos en qué reino pertenecemos. Si la Biblia dice, y usted y yo lo creemos, que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, creámosle que estamos en el reino. Averigüemos qué cosa es el reino, cómo se vive en el reino. Dios hace las cosas bien y completas. Yo había dicho, porque esta es la base de este mensaje, que todas estas cosas viejas sucedieron como ejemplo. Y el ejemplo más claro para nosotros es propio que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Egipto significa el mundo, allá estaba cautivo en el mundo, sufriendo el yugo, el rigor de Egipto. Ustedes recuerdan que gritaban a Dios hasta que Dios los oyó y mandó a su siervo Moisés que los sacara de Egipto. Eso mismo ha pasado ahora. Por eso es el ejemplo, es la comparación. Ahora, ¿qué cosa ha sucedido? Muchos clamaron, entre ellos Cristo, los discípulos, y Dios oyó. Y entonces Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo para que nos sacara del mundo. ¿A quiénes? A todos los que queramos. En Egipto eran todos los que quisieran, extranjeros, lo que fueran. No era solamente gente de su pueblo hebreo. Así mismo es aquí ahora, pero debemos a todos pasar al otro lado. No es fácil pasar al otro lado, pero ahí lo estamos logrando. Démosle un aplauso al que vive para siempre. Qué bueno que usted y yo tuviéramos conciencia de que nosotros somos el pleroma de Dios. Porque si el pleroma de Dios es Cristo, es decir, la máxima plenitud de Dios, y Cristo vive en mí, entonces yo soy el pleroma de Dios. Por eso es que se necesita que tú mengues, el yo, el ego, y que Cristo crezca. De tal manera que ya no se vea la hermana Nelly, sino que se vea a Cristo. ¿Sí? Que ya que ella confundida, mezclada, eso es lo que le llamamos bautismo. Inmerserse, por eso bautismo significa inmersión, ¿sí? Y en otras expresiones significa unión, amalgamento, unirse. Por eso la mejor manera de estar bautizado es estar unido, amalgamado, mezclado ahí con el cuerpo de Cristo. Por eso nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Uno solo? No, todos juntos, unidos, dice, estrechamente y fuertemente los unos a los otros por todas las maneras y formas, es donde se forma el cuerpo de Cristo. Eso es, mis hermanos. Yo voy a concluir y va a ser una conclusión un poquito larga, tal vez 5 minutos por cada parte, porque vamos a terminar con esta conclusión. Hace unos días, ustedes vieron y fueron testigos que Dios hizo en su misericordia el gran milagro de llevar a mi esposa por allá en América Latina. Estuve en México y volver. Para mí son cosas grandes porque Dios hace esas cosas. Uno a veces se pregunta, bueno, y sin recursos, ¿cómo es que hace Dios eso? Dios es maravilloso. Amén. Y aprendió muchas cosas, porque uno va a esos lugares y aprende, y mira, y observa, y ve, y Dios le revela cosas. Y dentro de las cosas que predicaba y que enseñaba la pastora Galilea en este viaje México-Colombia, decía que ella había observado que la gente ya no quiere que le hablen de Dios. Había observado, había visto, había sentido que la gente no quiere que le hablen de Dios. La gente no quiere que le hablen de Cristo. Sin embargo, nosotros vemos mucha gente que acá dice, no, la gente tiene sed de Cristo, la gente tiene hambre. No. Yo creo que esta observación es lógica. Si usted le habla de religión, sí, la gente le gusta, pero que le hablen de Cristo, que le hablen de Dios,
La gente no aquí está muy interesada. Ella dice que, una pastora, ella concluyó que Dios le reveló que lo que la gente quiere es que Dios, que Cristo le hable a la gente. Eso sí, la gente lo acepta, lo recibe, pero no que la gente, usted va a hablarle de Cristo, no le pone ningún interés, hasta se molesta. Y doy gracias a Dios que la ha usado para, al menos con sus parientes o amigos cercanos, poder llevarle la palabra de Dios, porque la gente no quiere que le hablen de Cristo, que le hablen de Dios, pero sí aceptan que Dios le hable. Tenemos que orar en este sentido y buscar de alguna manera que sea Dios quien le hable a la gente, teniendo en cuenta que Dios puede usarte a ti, a mí para hablar, porque Dios usa hasta las piedras. Amén. ¿Sí? Amén, así es. Yo una vez di un testimonio y aprovecho para darlo, de que un cague, sí, llevó la palabra de Dios a una persona. Yo pertenezco a los Gedeones Internacionales y regalamos la palabra de Dios. Y un día regalamos la palabra de Dios a alguien, la Biblia, tal vez usted lo ha visto, los Nuevos Testamentos azulitos pequeños. Y ese Nuevo Testamento llegó a una casa y rodó por todas las partes hasta que alguien lo echó a la basura. Y ahí en la basura se llenó de comida, de carne, de olores y todo. Y cuando pasaba el carro de la basura, ustedes saben que en América Latina se acostumbra que apenas viene el carro, la gente saca las cosas, la basura, se sacan la basura para que el carro de la basura se lo lleve, ¿no? Y atrás del carro de la basura van los iguazos, los que andan buscando, los perros, andan todo el mundo ahí buscando de qué nutrirse. No sé cómo, porque los perros no hablan, cómo un perro sacó ese Nuevo Testamento de allí y él se había regresado y andaba tranquilo por la calle con su Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Una persona lo ve y dice, ¿qué hueso? Ese hueso tan extraño, un hueso azul y como blanco también, porque el Nuevo Testamento es azul con blanco. Y le tiró una piedra al perro y el perro largó lo que él presuntamente pensaba que era un hueso. Y el Señor se acerca, agarra lo que él creyó que era un hueso y era el Nuevo Testamento, la Biblia. Ya eso lo tocó a él, lo impactó, la limpió bien, y la llevó para la casa y se puso a leer ese catecismo que él le llamaba. Y ese catecismo, la palabra de Dios, le habló a él, se convirtió, incluso llegó a ser Gedeón Internacional, compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Basta la palabra. Qué curioso que un perro le haya llevado la vida eterna, la salvación a este hombre. Dios no se vara. Si usted no habla, si usted no va, si usted no envía a otro, Dios usa aunque sea los perros, mis hermanos. Por eso es importante llevar la buena nueva, ¿sí? Esa buena nueva del Evangelio. Dios, lo importante es que Dios hable. Dios hable, porque Dios habla y la gente, según lo que la misma pastora nos ha dicho, porque esto ya no lo ha dicho ella, la gente está interesada en que Dios le hable. Y nosotros debemos estar interesados en que Dios nos use. Amén. Amén. Diga, yo estoy interesado en que Dios nos use, en que Dios me use a mí. Segundo ejemplo que quiero dar es del señor Armando Alducín. Armando Alducín es un teólogo, especialmente es un hombre escatólogo. Tiene mucha influencia en México, en Estados Unidos, por ahí está, da conferencias en todo el mundo. Este hombre, Alducín, lo llaman para que dicte una conferencia. Ahí estaban los homosexuales, las lésbicas, los estudiantes, los profesionales. Y él, pues, con su auditorio, saca de su maletín un libro negro grandote, que usted lo conoce, sí. Se llama Biblia, él lo expone. ¿Y sabe qué empieza a gritar la gente? No, guarde esa Biblia, siempre con esa Biblia, guarde esa Biblia, guarde ese libro. La gente no quiere, mis hermanos, que se le hable de Cristo. Es erizante esto. Contrario a lo que la gente está mirando. Yo no sé para dónde está mirando, pero esta es la realidad. Yo he visto gente que dice, no, que la gente está ansiosa de las cosas de Dios. Eso es falso. No sé dónde la gente inventa eso.
No existe esa ansiedad, o no sé usted de dónde la inventa, pero yo no la veo, mis hermanos. Mire este ejemplo de este conferencista. Este conferencista era teólogo, ¿y qué cosa va a exhibir él? Pues, ¿con qué cosa va a hablar? Con la Biblia. No, la gente dice, no, siempre con ese libro, que no fastidie, háblenos, y explique, pero guarde ese libro. Eso la gente le decía, mis hermanos. La gente no está interesada en las cosas de Dios. O no sé, de pronto usted sí ha tenido la experiencia y lo ve en todas partes con la gente interesada en las cosas de Dios. No hay tal, mis hermanos. Por eso es importante estar, sí, con un espíritu adecuado, o no sé, usted en los cielos, pero quizás los pies en la tierra. ¿Qué es lo que está pasando aquí en la tierra? ¿Cuál es la realidad de la tierra? ¿Cuál es la verdad de lo que yo estoy viendo, mis hermanos? Porque conforme a eso yo obro. Y no conforme de pronto a la ficción, con todo el respeto. La gente dice, no, que mira que tienen hambre y sed y que buscan del Señor. Yo no lo veo. Pero yo no sé si ustedes lo ven. Pero la realidad es totalmente diferente. Mire este caso que es un ejemplo claro. Quieren escuchar, pero no venir. La gente, si nos va a hablar, háblenos, pero cierre eso, nosotros no queremos escuchar eso de Biblia. Y gracias a Dios, Dios usó mucho a este hombre. Digo, bueno, pongámosle que ustedes tienen la razón, que el sistema de vida es así como ustedes lo están diciendo, hombre con hombre y mujer con mujer. Si ustedes tuvieran razón, la raza humana se hubiera acabado. Y empezaron ellos a meditar. De todas maneras, Dios usó a este hombre porque tiene una sabiduría enorme. Sí, gracias a Dios. Porque si fuese como ellos dicen, el TLGB y el UTB y toda esta cantidad de cosas, si fuera así que era normal y que es lógico, hombre con hombre, mujer con mujer, obviamente hombre con hombre no pueden procrear, ni mujer con mujer no pueden procrear. Si fuera el diseño de Dios así, esto ya se hubiera acabado. Sí. Exacto, en una sola generación, porque no nos podíamos multiplicar. Y de ahí él empezó y les habló, sin querer o queriendo, les habló de Cristo, del Señor. Es que sacar a Dios de nuestras vidas es imposible, mis hermanos, porque Él es el dueño y hacedor de todas las cosas. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso, mis hermanos, que vive para siempre. Y voy a dar el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es del pastor William Rivas, ¿lo conocen? Sí. También yo estaba en Israel y en Palestina hace algunas horas atrás. ¿Yo qué cosa vi? ¿Qué cosa observé? ¿Qué cosas les cuento a ustedes, mis hermanos? Una de las cosas que me llamó la atención es cuando pasamos muy cerca a un lugar que se llama el Monte Moriah. No, el Monte Ararat. El Monte Moriah es una cosa. El Monte Ararat, la montaña. El guía a veces me decía cosas a mí solo porque íbamos muy cerca y me decía, pero esto lo dijo en público, pasó desapercibido de pronto dentro del bus que íbamos. Dice, esa parte que está allí, esa montaña, es el Monte Ararat. Allí ven ese poco de gente y esos caminos, allí donde se han encontrado los restos del arca de Noé. Y si usted lee la Biblia, usted encuentra esto que le estoy diciendo. Entonces ya han identificado un lugar y la gente está yendo a ese lugar, buscando el arca. Mucha gente dice, si yo encuentro el arca, yo creo. A mí apenas me falta ver el arca y yo creo. Yo me convierto, yo me vuelvo el más grande devoto, dice, pero yo quiero ver el arca y por eso hay cantidad de gente buscando Vayan a las montañas, el arca. ahí ven todas las conchitas. De cualquier montaña. Vayan pensando mis hermanos. Otro lugar, otras personas están buscando la copa, o sea, los utensilios de la cena del Señor. El Sanctus Sanctorum. El santo real. Porque seguramente eso existe.
Yo pienso que debe existir una cosa tan bien custodiada, tan sacra, guardado en los templos. No creo que eso esté por allá. Eso de la basura o que haya perdido, eso debe estar En cualquier parte. en alguna parte todavía bien custodiado. Y continuamente buscan en ruinas, y muchas personas dicen: yo quisiera ver la copa, y si yo veo la copa yo creo. Esa copa es la última cena, yo quiero ver esos utensilios. Si yo los viera, yo me convertiría, dice la gente. Porque se necesita revelación. Abraham le dice a este hombre, o a esta alma que está clamando: allá tienen a Moisés y a los profetas, y tienen a Elías, y que les hable y que escuchen a ellos. Si estuviéramos en este tiempo, diría: allá tienen al pastor Gustavo, allá tienen a Nancy también, allá tienen a la hermana Gloria, la hermana Marta, que le escuchen a ellos. Allá está el pastor William Galicia, allá está hablando la hermana, la diaconisa, y entonces que le hablen. Por eso, para nosotros es de grande responsabilidad, los perdidos. De alguna manera debemos hablarle, no siempre con palabras, muchas veces sus gestos hablan mucho más que las palabras, que los hechos. Los hechos hablan mucho más. Porque no creerán, mis hermanos, porque le falta revelación. La revelación nos debe llevar a entender y comprender que todo está en Cristo. ¿Entendemos, iglesia? Que Cristo debe ser todo en todos. Porque el arca de salvación de este diluvio que estamos viviendo se llama Cristo Jesús. La copa es Cristo. Sí, ese es Cristo. El arca del templo es Cristo también. La vara que reverdeció, ¿sí?, el maná, la ley, es Cristo. Y este es el mensaje, mis hermanos, de la transición. Que si tenemos la revelación, logramos entender por revelación que todo conduce a Cristo, entonces ha venido la revelación a nosotros. Cristo es todo. Por eso yo y Cristo uno solo somos. Tú y Cristo uno solo somos. Démosle un aplauso a Cristo. Para